Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga en esta maravillosa hora. Donde quiera que nos encuentren, mandamos un cordial y maravilloso, excelente abrazo de fraternidad a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en el país que sea, a la hora que sea. Mandamos fortaleza, ¿verdad? Que se levante por encima de las pruebas de la vida. Que esas pruebas sean el motivo del levantamiento de tu vida. Porque hay muchísimas personas que te están esperando, que Dios te las dio, que son tuyas en este mundo, para que tú les puedas presentar a Dios a través de esa prueba maravillosa, que tú puedes decir el día de hoy: me levanté, tuve las fuerzas de parte de Dios, de parte de su palabra, de parte del Espíritu Santo. Me levanté y hoy puedo compartir cosas maravillosas, cosas sobrenaturales a través de mis acontecimientos, ¿verdad? Por el poder de la palabra. Entonces yo te insto hoy que te levantes, levántate, resplandece, brilla a través de ese acontecimiento que te está pasando. Porque ese acontecimiento que te está pasando está esperando para que tú le des vuelta, para que tú lo tornes, ¿verdad? Si es una prueba, tiniebla. Si es una oscuridad o si es un abismo, entre más abismo sea y tú te levantes de ese abismo, más grande es la luz que vas a obtener en este mundo. Así es que yo te animo hoy: levántate y resplandece. ¿A través de qué? De eso que te está pasando, de esa enfermedad, de ese divorcio, de esa situación que no puedes con ella, que es más grande que ti, que tú piensas. Entonces usa esa situación baja, ¿verdad?, de oscuridad, úsala como escalera para subir hasta que ella misma te empuje a la luz verdadera, a la vida que es la luz verdadera. Entonces vamos a seguir aquí en la vida y que nos cuenta a José, ¿verdad?, en el 37, y esta vez vamos a estar llevando los dos versículos juntos del 37, el 1 y el 2, los vamos a poner juntos. ¿Les parece? Vamos a ver. Habitó Jacob, dice, en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informó José a sus padres las famas de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver qué están practicando los hijos de Jacob. Muy importante, ¿verdad? ¿Qué están practicando los hijos de Jacob? Entonces Jacob va a ser una experiencia de él mismo a través de sus hijos, ¿verdad? Entonces Jacob los va a empezar a mandar a ellos a apacentar las ovejas. ¿Para qué? Para Jacob se dé cuenta a dónde están parados sus hijos y para dónde va a ir cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer este examen interior de nosotros a través de nuestros hijos, ¿verdad? Observando nuestros hijos, viendo el anhelo de nuestros hijos, viendo lo que nuestros hijos están haciendo. Por supuesto, sin una crítica, sin un autoanálisis, sino que lo único que vamos a ver nosotros, en nosotros mismos, dónde estamos parados como familia para seguir continuando. Pero en toda esta observación, lo primero que debe de florecer es el amor, ¿verdad? Porque el amor lo soporta todo, lo mira todo
Y entonces cuando obramos con amor, podemos separar cosas y podemos salir adelante en una completa armonía, aunque cada quien esté atravesando una situación. Esa situación solo es un puente para que esa misma situación nos pueda elevar a nosotros como seres humanos. Entonces, este es el pensamiento que vamos a ver aquí, el pensamiento paterno, ¿sí? El pensamiento paterno con dos pensamientos totalmente bajos. Sí. Aquí en los hijos de Jacob. Jacob va a mostrar un pensamiento elevado, pero al mismo tiempo nos cuenta que el pensamiento de los hijos de las concubinas de él están demasiado bajos, ¿verdad? Entonces él nos cuenta esta historia para que nosotros a través de esta historia podamos equilibrarnos. No para hablar mal de la familia de Jacob, ni para hablar mal de nuestra familia, no. Porque entonces desde que ya tenemos un pensamiento de inmundicia, ya no funciona. Pero si tenemos un pensamiento de amor, de equilibrarnos a través de esta historia santa, maravillosa, de esta historia que nos empuja, de esta historia que es nuestra propia escalera, ¿verdad? Que la usamos esta historia desde la tierra para poder llegar a la puerta de los cielos, ¿verdad? Y entonces, estando arriba en este pensamiento, entonces nos volvemos uno solo con esta historia y venimos bajando. Y cuando llegamos a esta tierra, el pensamiento se vuelve en una dimensión totalmente elevada. ¿Para quién? Para nosotros, para nuestra familia, para los grupos y para el mundo entero. Pero es importante, muy importante, que cuando tú leas la palabra de Dios no le pongas forma en tu pensamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz y la luz no tiene forma. No. Y si la lees como una historia que es como una tiniebla, entonces tu responsabilidad a través del pensamiento sublime paterno que cayó a este mundo, ¿verdad? El sublime cayó primero. ¿Por qué? Porque cuando Dios habló, Él hablaba y se hacía. Entonces, hablaba a través de un ritmo de la voz. Cuando Él hablaba, ese ritmo tomaba forma. ¿Dónde? En la tierra en la que vivimos. Pero esta tierra no se pudo formar si no es a través del primer pensamiento sublime, ¿verdad? Eso es importante, es muy importante. Instruirnos en la palabra de Dios es una cosa muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a instruirnos en la palabra de Dios, sino que nosotros hemos aprendido a tomar la historia de la palabra de Dios sin equilibrarnos en nuestro pensamiento sublime. Porque hay dos pensamientos. Hay el primer pensamiento sublime con que se formó la tierra y todo lo que hay en ello. Con eso creó Dios los cielos y la tierra, así nos dice en Génesis. ¿Con qué? Con el pensamiento sublime. Entonces, cuando nosotros miramos algo, leemos algo, observamos algo o tocamos algo, tenemos que acostumbrarnos porque no estamos acostumbrados. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver aquello con el pensamiento sublime, a pensar ello con el pensamiento sublime, a escucharlo con el pensamiento sublime. Por lo tanto, nos equilibramos en la boca, que es un solo órgano y los otros son dos, ¿verdad? Pero de la boca sale ese pensamiento equilibrado. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el pensamiento con que leemos esa palabra tiene
que ser un pensamiento sublime, equilibrado, santo. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a poder ver lo que Dios nos quiere revelar en su palabra. ¿A través de qué? De la santidad. Sin santidad en el pensamiento, no en la ropa nunca puede ser santa, ¿verdad? No existe que un trapo va a ser santo. No, lo que es santo primero es el pensamiento del ser humano. Entonces, cuando el ser humano tiene ese pensamiento santo, todo su ser se vuelve santo. Entonces, aprende esa palabra que dicen los siervos de Dios en la Biblia y la sierva, y Dios encontró gracia en mí. O Dios encontró gracia en mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué los ojos? Porque aprendes a ver. ¿Qué? ¿Qué ves? La santidad de la palabra de Dios. ¿verdad? Entonces habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. En la tierra de Canaán sucedió un pensamiento. Noé venía de una tribulación y su hijo Can se dio cuenta. Entonces robó ese pensamiento, y cuando él robó ese pensamiento de su padre, que estaba borracho, estaba embriagado, entonces desnudó el cuerpo de su padre. ¿Qué desnudó el cuerpo de su padre? El pensamiento que robó su hijo Can. Al Can robar este pensamiento, el pensamiento cae. Ya no es pensamiento de padre, ahora se vuelve pensamiento de hijo. Se vuelve menor. Claro, cuando despertó Noé, se dio cuenta que estaba desnudo. Al darse cuenta, el pensamiento ya había corrido en la mente de Can. Entonces, este pensamiento ya no lo va a contar aquí José a través de los hijos de Bila y de Silpa, ¿verdad? El pensamiento de Jacob es un pensamiento padre, por eso dice que habitó, moró en la casa de Canaán, moró en ese pensamiento Jacob, un hombre elevado, ¿verdad? Bueno, él moró en ese pensamiento. Su hijo José está yendo por ese pensamiento, a pesar que solo tiene 17 años. Pero los hijos de la concubina de Sila y de Silva, entonces están viviendo con el pensamiento de Can. No han llegado, a pesar que están con su padre Jacob, pero ellos no miran la tierra prometida. ¿Por qué? Por el pensamiento de inmundicia que tienen. Muy bajo el pensamiento. Entonces, José le contaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Cuál mala fama de ellos? Bueno, ese pensamiento que Can le robó a Noé. Ese pensamiento se volvió bajo. Se volvió pensamiento de hijo. Pues ¿de dónde viene esta lidia de este pensamiento y este robo de este pensamiento? Del jardín del Edén. Cuando la serpiente le robó el pensamiento a Eva. ¿Cuál pensamiento le robó la serpiente a Eva? El pensamiento del padre. Entonces se volvió un pensamiento de hijo. ¿Por qué? Porque tanto a Eva como a la serpiente como a Adán, Dios los había creado. Entonces el pensamiento sublime bajó porque ellos lo tomaron. Entonces se hizo hijo el pensamiento, ¿verdad? Cosa que nunca hubiera sucedido. Cosa que nunca hubiera sucedido. Porque ¿qué es la vida? El pensamiento sublime del Padre.
y venimos aquí para tener vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo vamos a tener vida y vida en abundancia? Recuperando el pensamiento paterno. Esto es importante. De ahí desciende toda tu vida. ¿Cómo vamos a tener vida y vida en abundancia? ¿Cómo nos vamos a equilibrar a la cruz del Calvario? ¿Cómo nos vamos a poner en medio de la cruz del Calvario? No vamos a estar ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Sino que vamos a estar equilibrados. ¿Dónde? En esta tierra. ¿Por qué? Porque el de la derecha le dijo, vas a estar en el jardín del Edén. Pero nosotros vivimos en la tierra. Si él iba a estar en el jardín del Edén, quiere decir que iba a desaparecer de esta tierra. ¿Verdad? Tiene sentido, ¿ah? ¿Ya? Entonces, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, murió en medio de la cruz, depositó su cuerpo. Significa que con las historias de la vida, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, nos equilibramos. Es lo mismo que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es lo mismo, para eso murió Él. ¿Para qué murió Él? Para equilibrarte en la cruz del Calvario. Por eso que se hace visible Él en medio. Él no está ni a la derecha ni a la izquierda. Él está equilibrado. Entonces Él nos llama a nosotros a unirnos, a conectarnos, a equilibrarnos con Él. ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. El paraíso, vas a estar en el paraíso, ya no iba a estar en este mundo. Ya no iba a estar en este mundo. Y el otro, pues condenación. ¿Dónde? En este mundo. Pero Él nos llama a equilibrarnos. ¿Por qué? Porque la resurrección fue en este mundo físico. En este mundo físico fue la resurrección. Entonces hay que hacer esa unidad, ¿verdad? Esa unidad con esa muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos equilibramos? ¿Cómo nosotros nos unimos a este equilibrio de la cruz del Calvario? Tomando el pensamiento sublime, dejando el pensamiento robado que desnudó a Eva, el pensamiento que desnudó a Noé, sino tomando el pensamiento que tomó Jacob, pero no con los hijos de la concubina. Aunque estaban en la misma casa, tenían lo mismo, disfrutaban de lo mismo, porque Jacob no le iba a decir a José, come tú y no comas los otros. No, disfrutaban de lo mismo. Lo único que ellos, los hijos de la concubina, se habían tomado la carencia y se habían tomado la herida. En cambio José no. José tenía expectativas de un pensamiento sublime. De un pensamiento sublime. Y no quiere decir con eso que no atravesó. Más bien lo que atravesó lo ayudó a él como una escalera a subir hasta alcanzar ese pensamiento sublime. Tremendo, ¿va? Y uno cuando tiene una situación en la vida, una circunstancia, no sabe cómo aprovechar esta circunstancia. No sabe cómo aprovechar esta circunstancia. Entonces estamos teniendo un centro, ¿verdad? Un centro voluntario de mujeres y hombres que quieran venir a conversar a este centro, y buscamos personas voluntarias, ¿verdad? Para que estén con nosotros. O usted no tiene que estar en el centro físicamente, puede hacerlo por teléfono y puede formar parte de que una persona venga y platique con usted. Por supuesto, tiene que primero instruirse, tiene que primero prepararse para usted poder ser voluntaria. Y nuestro número de teléfono siempre está ahí en la pantalla y usted puede tomarlo, mandarlos un texto y decirnos si usted quiere ser voluntaria, de que personas hablen con usted, para que así usted pueda ir tomando esta elevación espiritual,
esta elevación espiritual de ser confidente, ¿verdad?, con las historias de las personas. Por eso que es necesario que primero usted se prepare, se eleve, nos llame y nosotros pues con mucho gusto, con contentamiento de corazón, vamos a poder ayudarle en todo lo que nos sea posible. Entonces, no actuar con el pensamiento, porque aquí ya se dividió aquel pensamiento de Can, ¿verdad? Aquí ya se dividió, ¿verdad? Porque se hizo este pensamiento femenino. Aquí ya son Bila y Silpa. En el jardín del Edén solo era Eva, ¿verdad? Era Eva y Adán, ¿verdad? Pero aquí ya se dividió, ya se hizo más en pedacitos, mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en el mundo físico, material en el que vivimos, que no tienen deseo de trabajar lo espiritual. No tienen deseo de instruirse, no tienen deseo de aprender, sino que repiten, son repetitivos, repiten las situaciones, y el repetir lo que hace es llevar a la persona más bajo. El cuerpo físico gobierna a la persona y esta persona empieza a tener vicios, empieza a tener pensamientos que lo llevan a destrucción. ¿A quién? A la misma persona. Entonces esta persona va jalando su familia, va jalando sus grupos y va jalando el mundo en el que vivimos, porque simplemente porque no tiene el conocimiento de los dos pensamientos, ¿verdad? Pero aquí la familia de Jacob nos invita desde la perspectiva del amor y del gozo a encontrar este pensamiento sublime que venimos a hacer todos los seres humanos a esta tierra. Entonces, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad muy temprana, se dio cuenta que habían dos pensamientos en la misma casa donde él vivía. No eran casas separadas, haciendo lo mismo. Apacentaban las ovejas, pero José lo apacentaba de una manera y los hermanos de José, de las concubinas, de otra manera. Entonces, en la misma casa habían dos pensamientos, uno sublime y otro terrenal, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos insta a tomar el pensamiento sublime y no el terrenal. ¿Por qué? Porque del sublime cae al terrenal. Entonces, si tenemos el sublime, seguramente tenemos el terrenal. Si no tenemos cosas terrenales, es porque no hemos determinado el pensamiento sublime. Entonces, el pensamiento está caído, totalmente caído. Entonces, tenemos que elevarnos. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de las historias que nos cuenta la Biblia. Entonces, agarrar estas historias y elevarnos poco a poco en ellas. ¿Con qué? Con un pensamiento santo para ir adquiriendo el pensamiento sublime. Quería compartir esta parte con ustedes y que nosotros podamos, a través de la maravillosa historia de la vida de Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y su casa y el campo y la tierra y todo lo que ellos visitaron, entonces nosotros podamos adquirir este pensamiento maravilloso desde el principio de la creación. Dios les continúe bendiciendo.